Bien, ahí estaba viendo el chat. Bien, bueno, gente, les comparto el código. ¿Están viendo ahí? Sí, ¿Se ve? Buenísimo. Bueno, este es el código que hicimos la clase pasada, que venimos haciendo estas clases. Yo lo cambié un poco. ¿Se acuerdan que le había pedido que modificaran la parte del while en la carga del, del arreglo? ¿Se acuerdan? La opción era que si el usuario quería seguir cargando, le daba que sí, y entonces en el while teníamos que mientras la opción sea igual a S, ¿sí? Entre comillas, entonces volvíamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Pero yo dije, ¿qué pasa si nosotros acá tenemos reservado 100 elementos para el arreglo? ¿Sí? ¿Qué pasa si llegamos a 100 y el usuario quiere seguir cargando? Ahí tenemos que hacer una validación también, ¿sí? Lo habíamos visto la clase pasada. ¿Alguien lo pudo hacer? Bueno, se ve que nadie intentó. Bueno, yo lo modifiqué acá. Fíjense, agregué esta condición, ¿sí? Mientras la condición sea S y el cont, ¿sí? Sea menor a la cantidad. La cantidad es lo que viene por parámetro de la función carga, ¿sí? Y es lo que desde el main, ¿sí? Le estoy pasando, ¿sí? A la carga. ¿Sí? Le estoy pasando cant. Cant, en este caso, es 100, ¿sí? Entonces, en la carga, estoy diciendo, bueno, ok, antes estaba esto nomás en la condición del while, ahora agregué esto. Se tiene que dar esto para que el usuario quiera seguir cargando datos y siempre y cuando el contador sea menor a la cantidad. Fíjense que el contador en esta inicio de carga, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es esto. En inicio de carga arrancamos en 0, ¿sí? Y por acá tenemos que lo vamos incrementando en cada pasada. ¿Ok? Entonces, mientras el con sea menor a cantidad, le seguimos permitiendo al usuario que cargue datos, ¿sí? Si el usuario llega a al último elemento y pide cargar otro más, ya esta condición se va a cumplir porque el usuario le está diciendo que sí, pero esta no, porque el contador ya se va a igualar a cantidad, ¿sí? Entonces, como tengo las dos condiciones unidas con un i, se tienen que dar las dos, ¿no es cierto? Se tienen que dar las dos condiciones. Si este llegó a la cantidad, entonces ya no es menor a cantidad, entonces se va a salir del while. Fíjense, yo voy a seleccionar esa llave, fíjense, que si la selecciono y voy para abajo, me dice dónde cierra esa llave. Esto es, esto está bárbaro en este editor de C. No, no todos lo hacen, ¿sí? Es una condición, ¿sí? Que seleccione una llave y me dice dónde cierra, ¿sí? Cierra acá. Entonces, le agrego esto. Si con es igual a la cantidad, entonces se ha completado la memoria para la carga de datos. ¿Por qué pongo esto? Funcionaría igual, pero ¿qué pasa si el usuario ni se da cuenta en qué elemento está, carga el último, quiere cargar uno más y ya se pasó los 100? ¿Sí? Bueno, le tiene que salir un mensaje en pantalla, ¿no? Para que le informe de que, bueno, se ha completado la memoria para la carga de datos y no se pueden cargar más, ¿sí? De última, si quiere cargar más, vuelve a correr el proceso, ¿sí? No es lo mejor en procesos industriales, ¿sí? Es más, estas cargas por ahí se van a estar haciendo de forma automática, ¿sí? Con un sensor, este, así que bueno, es muy fácil llegar a esa cantidad. ¿Sí? Esto por ahí en vez de ponerlo en una consola, podríamos ponerlo en un archivo de logueo, que es un archivo donde se van guardando todos los eventos.
entonces, el día de mañana esto está funcionando y llega en un momento que no puede cargar más datos, ¿sí? Podría saltar una alerta y avisar al usuario, bueno, no se pudieron cargar datos, y entonces ahí a ver qué pasó. Lo primero que hacemos es ir a ese archivo de eventos y vemos a la hora que dejó de cargar datos, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si hicimos bien las cosas, escribimos en ese archivo si ha completado la memoria para la carga de datos, ¿sí? Entonces se ha superado la memoria. Tendremos que agrandar la memoria, ¿sí? U otra cosa, pero bueno, ahí está el mensaje. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si mucho antes de que llegue al final de la cantidad el usuario dice que no quiere cargar más datos? Bueno, volvemos a decirlo, acá en esta condición, ¿sí? Está unida por una i, ¿sí? Así que se tienen que dar las dos condiciones para que siga funcionando el mientras, ¿sí? Si esta opción el usuario le pone que no, ya esta no se cumple y por más que con sea menor a cantidad, se sale del mientras, ¿sí? Se sale del mientras. ¿Dónde va a salir? Bueno, va a salir acá. Va a salir acá, pero con no ha llegado a cantidad, entonces no va a mostrar este mensaje y va a andar todo como venía funcionando antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. A modo de estética, ¿sí? No quise hacerlo en la clase pasada, pero me hice una función, ¿sí? Que recibe un arreglo de caracteres, ¿sí? Que se llama tit, ¿sí? Y arma este título, ¿sí? Escribe S%S, que es tit, es el que viene por parámetro de esta función, título, y armo este cartelito. ¿Está bien? Es como para darle a todos los sectores que voy haciendo, ¿sí? Darle el mismo formato del título. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo cambió acá. En esta función carga, donde yo acá tenía todo un printf que escribía carga de datos, ahora llamo directamente a la función título y le paso el título carga de datos. Este espacio se lo dejé a propósito para que quede centrado, ¿sí? Entonces, acá va a pasar carga de datos, esta palabra carga de datos, ¿sí? Va a pasar acá, va a venir, ahora veo el chat, ¿sí? Veo que me están escribiendo. Estoy yo, Raúl, yo. Ah, Estoy con perfecto. básicas y me están preguntando cosas. Bueno. Bien, entonces le paso esa palabra, esa frase, carga de datos, se lo paso acá, y eso lo va a poner esta función ahí, ¿sí? Fíjense, lo voy a compilar, lo voy a correr, y fíjense cómo aparece, ¿ven? Aparece carga de datos con este formato, ¿sí? Se ¿Está? estaría viendo. Ah, perfecto. Ahí lo ven. ¿Sí? Ven que aparece ya un formato para el título. ¿Por qué hice así? Bueno, para que me queden todos los títulos del mismo formato, ¿sí? Queda con el mismo formato y solamente llamo una función y le paso la palabra. ¿Está bien? Bueno, le paso la palabra. Voy a cerrar acá. ¿Está? Entonces fíjense qué pasa acá. Yo estoy en el main. Estoy en el main. Siempre el programa lo tenemos que arrancar a analizar desde acá, desde el main, por más que arriba tengamos un montón de cosas. El main. Bueno, defino las variables, llamo a esta función que vacía el arreglo, llamo a esta función, digamos, desde el programa principal se llama esta función, entonces se entrega el control a esa función carga. Vengo a la función carga, ¿sí? A ver, acá. Vengo a la función carga. Estoy adentro de la función carga, vengo desde el main, estoy en la función carga, defino esta variable,
le inicializo en S, este le inicializo en 0, y llamo a otra función, ¿sí? ¿Se acuerdan el dibujo que mostró Jorge en una clase? Del main llamo a la función carga, y de la función carga llamo a otra función que se llama título. De esta título, me voy acá, recibe el nombre, ¿sí? Escribe esto, después escribe el nombre, después escribe esto, y después escribe rodamientos, ¿sí? Deja 2 espacios y vuelve. ¿A dónde vuelve? Bueno, desde donde la llamó, ¿sí? A esta función, acá. Y sigue. Cuando termine esta función, ¿a dónde vuelve? Bueno, desde donde se llamó carga. ¿Desde dónde se llamó carga? Bueno, carga se llamó desde el programa principal, ¿sí? Desde acá. Entonces vuelve a este punto y sigue con estas líneas, ¿no? Bueno, acá están comentadas, pero siguen con esa línea. ¿Estamos de acuerdo? Es como un pasamano que va haciendo, ¿sí? Bien. Fíjense que acá yo lo tengo comentado para no tener que estar cargando siempre el apellido, el nombre, el turno, que era algo que hacía al final del turno, ya lo probamos y ya funciona, ¿sí? Yo lo que hago ahí es reemplazar todos esos printf que tenía para poner el título fin de turno y llamo de nuevo a la función título, ¿sí? Fíjense qué potencia que tiene esto. Acá en carga lo estoy llamando de la función carga, ¿sí? Y también la misma función la estoy llamando del programa principal, ¿está? Pero con otro parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. Si estamos de acuerdo y no hay dudas, seguimos. Bien. Claro que como las palabras que le paso a la función carga datos, fin de turno, no tienen la misma longitud, entonces por eso juego con estos espacios que le paso acá. ¿Está? Bien. Bueno, esos son los cambios que le hice con respecto a lo que hicimos en la clase pasada. ¿Está? Bien, entonces, vayamos al programa principal sin centrarnos tanto en las funciones. Vacío un arreglo, cargo ese arreglo, ¿sí? Con los datos de diámetro interior, exterior y tipo, ¿sí? Luego de eso, mostraba toda la carga del turno con los datos del operador, eso lo tengo comentado para, en esta prueba, digamos, para no perder tiempo cargando esos datos. Dejo un renglón, muestro los datos que tengo en memoria, ¿sí? Fíjense que en mostrar también le puse por acá, mostrar, llamé al título datos en memoria para mostrar los datos que tengo en la memoria, ¿sí? Fíjense que acá no estoy leyendo del archivo ni nada. Bueno, y después viene la carga del archivo. En la carga del archivo, ¿sí? Cargo todos esos datos a un archivo, lo estaba cargando con A, ¿sí? Tipo append, para que se vayan cargando, escribiendo, ¿sí? Siempre al final, ¿está? Entonces, de esa manera voy persistiendo los datos de diferentes cargas de datos, ¿sí? Bueno, acá agregué un system notepad datos.txt para ver el archivo cómo quedó cargado, ¿sí? Bien. Bueno, voy a hacer una prueba acá. Voy a poner diámetro interior 15, diámetro exterior 20, tipo A. ¿Desea cargar otro tipo? ¿Otro No se ve la dato? pantalla, Sí. Carlos, ¿eh? Ah, siempre me olvido eso. Ahí está. Gracias. Acá cargo otro dato, 17, 23 y tipo C, por ejemplo, y no quiero cargar más datos. Bueno, acá me levantó el archivo. No lo están viendo ustedes porque no estoy compartiendo, pero ahora lo van a ver. Datos de memoria son los dos datos que cargué, ¿sí? Y si voy a ver el archivo, ¿sí? ¿Lo ven? Tengo estos dos datos que cargué recién y estos tres datos que tenía cargado de antes. ¿Sí? Acá va una aclaración en base a
a unas preguntas que me llegaron, ¿sí? Traten en el archivo, ¿sí? Si es un archivo de datos, solamente guardar datos, ¿sí? No pongan diámetro interior tanto, diámetro exterior tanto, porque después cuando vayan a leer los datos, se les va a complicar mucho, ¿sí? Me he encontrado con algunas preguntas de ese tipo. ¿Eso Alguno en me el podría resumen decir, también? bueno, ¿cómo? En el de datos, En el pero en el de resumen resumen también. de TP4 no recuerdo ahora muy bien el Ah, bueno, enunciado. Sí, no hay problema. perdón. Sí, en el archivo de resumen también, porque después lo tenés que volver a leer para mostrarlo. Entonces, lo que conviene es poner datos y lo que son mensajería, como es el mismo programador el que lo tiene, entonces la mensajería la maneja siempre desde el puente del programa, como dice Raúl. Poner datos solamente en un archivo de datos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, toda esa explicación por ahí vendría en otro archivo que era, le comentaba al principio de la clase, del tipo log, en donde se van logueando los eventos. ¿Sí? Ahí sí está bueno por ahí escribir, porque después alguien no va a acceder por medio de un programa a ese archivo para ver qué, para sacar datos de ahí, sino simplemente que en el caso de que haya un problema, ¿sí? O quieran ver algo, una persona va a abrir el archivo, una persona, no un programa, una persona va a abrir el archivo y va a ver los datos y ahí lo va a leer, ¿sí? Desde el archivo. Pero en este caso conviene siempre guardar datos, ¿sí? Alguno me dirá, ¿y cómo sé cuál es el diámetro interior, cuál es el diámetro exterior? Bueno, yo sé, ¿sí? Nosotros sabemos que son lo que hicimos en el programa, que el primero es el diámetro interior y el segundo es el diámetro exterior y el tercero es el tipo, ¿sí? Bien, bueno, compartimos la consola, bien. Hasta ahí los datos de memoria. Bueno, no me deja. Bueno, bien. Volvamos al código. Otra cosita que quería aclarar, ahí volvemos, ¿sí? Otra cosita que quería aclarar es que yo en la carga del archivo lo cargué así. Un número, espacio, otro número, espacio, ¿sí? Espacio y un carácter. Y un /n para dejar un renglón. Esto quiere decir que voy a estar escribiendo diámetro interno, diámetro externo y tipo. Y voy a dejar un renglón. Por eso en el archivo de texto estoy viendo diámetro interior, diámetro exterior y tipo. Y abajo, diámetro interior, diámetro exterior y tipo. ¿Sí? Un renglón para cada rodamiento. Así lo quise, lo decidí armar. Y lo decidí armar separando los datos con un espacio. ¿Sí? Hubo un par de alumnos que me preguntaron que tuvieron problemas con esto al momento de leer, porque lo habían cargado con coma acá, ¿sí? Nada me dice que yo no pueda usar una coma para separar los datos, ¿sí? Pero después tengo que tener en cuenta que cuando voy a leer lo tengo que leer con coma, porque si no, el programa no sabe hasta dónde leer el archivo, hasta dónde leer el número, perdón, ¿sí? Acá lo estoy dejando con espacio, entonces la lectura también la voy a hacer con espacio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo acá le dejo una coma, por ejemplo, vamos a probar, compilamos, fíjense que esto compila, no tira error ni warning, corro, cargo un dato más, 3, No tipo estamos viendo la B, consola. no cargo más nada, perdón, ¿sí? Cargué 15, 23, ¿sí? El tipo B, supongo que no, me dicen que los datos de memoria son estos. Y en el archivo, fíjense que el último dato me lo cargó separado por coma,
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo lo voy a dejar como en espacio para que al momento de verlo no tengamos problema. ¿Sí? Lo voy a guardar. Y bueno, Profe, bueno, sí, una pregunta. dígame. Yo en el trabajo guardé un archivo que decía, por ejemplo, temperatura y el valor de la temperatura, la hora y eso. Y después guardé la estructura en otro archivo para después leerla. ¿También puede ser? ¿Cómo que guardaste la estructura? Sí, esa es la misma pregunta. Guardé el vector en un archivo. Cuando yo abro el archivo no me muestra los valores, me muestra como un código. ¿Cómo lo guardaste con F-Write? Claro. Sí, Hice porque el F-Write... Hice sí. un archivo así y el otro que me marque los datos. Bueno, recuerden que el F-Write y el F-Read son para escribir y leer archivos binarios, ¿sí? Así que no lo vamos a poder leer así nomás nosotros, ¿sí? Con Fprint estamos escribiendo tal cual, ¿sí? Lo escribimos nosotros. Con Fwrite y Fread estoy escribiendo en binario. Por eso hice dos, uno que se pueda leer bien y el otro que sea solamente para abrirlo. ¿Y por qué hiciste dos? Porque no sabía cómo poner los datos y después leerlo otro. Si quería temperatura 1, temperatura 2, la hora. Bueno, la palabra temperatura 1, temperatura 2. Claro. Bueno, recordad lo que estábamos diciendo recién, tratad de solamente guardar datos y no títulos, ¿sí? Sí. ¿Está? Entonces ahí te va a ser mucho más fácil. Si no tenés que estar trayendo palabras y estar analizando si una palabra un dato, ¿sí? Es un lío. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, ¿alguien preguntó algo? Sí, ¿Agustín? Sí. Sí. Tengo una pregunta, pero es sobre la lectura de unos datos que se ingresan, sobre la hora. ¿Cómo hago para leer, digamos, 2 dígitos, 2 puntos, 2 dígitos? Y guardarlos en vectores diferentes. Es decir, Bueno, después en el momento de las consultas lo vemos si querés, Agustín, pero te voy adelantando que por ahí lo mejor sería guardar la hora, espacio, minutos, y recuperás eso, ¿sí? Listo. No guardar los 2 puntos, no es un dato, es un formato, ¿sí? Sí. ¿Está? Bueno, Sí, ahora lo vemos, Agustín. Perdón, hay mucha confusión aparentemente con respecto a eso. Y el tema de la hora da como para un ejercicio entero, la clase próxima a lo mejor. El tema con eso es, como te dice Raúl, no mezclar títulos, formatos y cosas así. Esto va para todos, ¿sí? Ya van 3 preguntas del mismo tipo. No mezclar tipos de datos en el archivo. O no mezclar cosas. Una cosa son los datos, otras cosas son los títulos y los formatos. Si logramos tener bien separado una cosa de la otra, va a ser mucho más fácil. Recuerden que nosotros somos los programadores y sabemos cómo se está guardando el dato en el archivo. Por lo tanto, al recuperarlo, nosotros podemos recuperarlo sabiendo que el formato lo podemos sacar de otra fuente, no del archivo. ¿Se entiende? Bien. Sí, el tema de la fecha y la hora es todo un tema, ¿sí? Para los programadores es un dolor de cabeza, y les digo por qué, no es número redondo la fecha, y ahí Jorge me parece que se debe estar acordando de un montón de veces que ha tenido que trabajar con fecha. No es un número redondo, fíjense, la semana tiene 7 días, no tiene ni 5 ni 10, tiene 7, ¿sí? Y la cantidad de horas que tiene un día no es ni 20, ni 30, ni 50, ni 100, son 24.
Y la cantidad de meses que tiene un año no son 10 ni 20, son 12. Y la cantidad de días que tiene cada mes es 30, pero algunos hay de 31 y encima hay uno que tiene 28 que cada 4 años se pone en 29. Sí. Para programar eso es un lío, por eso hay algunos formatos de fecha que usamos cuando hacemos procesos, sí, que podemos zafar de eso, ¿sí? Bien, ya lo vamos a ver. Bueno, mostramos, cargamos el archivo y mostramos los datos en pantalla del archivo, ¿sí? Bien. Ahora yo quisiera mostrar el archivo, ¿sí? Pero mostrar los datos del archivo, mostrarlo en consola. ¿Está? En la pantalla negra. Yo quiero traer esos datos de un archivo, no abrirle un archivo y decirle acá está lo que grabaste y mostrarle un bloc de nota al usuario, ¿sí? Yo quiero traer los datos, ¿sí? Voy a comentar este system, ¿sí? No lo voy a mostrar, no voy a abrir más el archivo, sino que voy a ir al archivo, voy a descargar todos los datos y lo voy a mostrar en pantalla. Todos los datos históricos, ¿sí? Los que cargué hoy, los que cargué en otra oportunidad. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, yo acá, ¿sí? Tengo que tener en cuenta algo. Si yo quiero hacer una función que vaya al archivo y traiga todos los datos y lo ponga en un arreglo, yo no lo puedo guardar en este mismo arreglo que tengo acá, por más que lo vacíe. Y acá va la pregunta, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Yo acá voy a hacer esta función, ¿sí? Mostrar lo que tengo en archivo. Y acá digo, bueno, le paso ROD, ¿sí? ROD es este arreglo, ¿sí? Yo se lo paso, que está mal, ¿sí? Yo se lo paso para que diga, bueno, acá te paso el vector vacío, vos cargámelo con todo lo que tiene el archivo, ¿sí? Y entonces acá en esta función muestro el arreglo, ¿sí? ¿Por qué no puedo usar ROD? ¿Por qué les parece? ROD es esto, ¿no? Estaba definido con una cantidad de cant. Porque están mandando el primer valor. Acá estoy enviando un parámetro por referencia que el puntero el primer valor. Exacto, ¿sí? Pero le tengo que pasar también la cantidad, ¿no es cierto? De elementos para saber hasta qué momento ciclar. Bueno, sigue estando mal. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Puede ser que Rod ya tiene datos cargados? Lo borro, entonces llamo a esto y lo borro. Ahora, ¿se acuerdan vaciar arreglo? Vaciar arreglo ya lo usamos. Hace esto. Vaciar arreglo. Desde 0 hasta Kant pasa por todos los elementos y los borra. ¿Está? Sigue estando mal. A ver cuál es el tema. ¿Qué les parece? El tema es el siguiente. Yo a Kant lo tengo definido acá arriba como 100. Entonces, cada vez que cargue el usuario, tiene la posibilidad de cargar hasta 100 valores. Y los 100 valores, ¿sí? O menos, se cargan en el archivo. En otra pasada van a cargar otros 100 o menos, ¿sí? En otra pasada van a cargar 100 o menos, y así. Entonces, muy probable, ¿sí? Que yo en este ROD, ¿sí? Puedo llegar a tener hasta 10 elementos, hasta 100 elementos, perdón, ¿sí? Que cargue el usuario, pero en el archivo es muy probable que tenga más de 100, porque tiene carga de muchos días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo irme con ROD a traerme todos los datos del archivo, porque si tengo más de 100, ¿sí? Se va de memoria esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí.
Bien, entonces yo voy a definir del mismo tipo, fíjense, del mismo tipo struct S rodamientos, voy a definir otro arreglo, que le voy a llamar histórico, rod histórico, ¿sí? Y el tamaño de esto va a ser cant por, y no sé, le pongo 50. ¿Está? Entonces, de esta manera, estoy preparando un arreglo del mismo tipo, pero para traerme 50 por 100, 5000. ¿Está? Tengo que tener en cuenta de no irme de rango, ¿sí? Acá podría poner 500 y también funcionaría, ¿sí? Pero ¿por qué digo esto? Porque 100 por 500 es 50.000. Y recuerden que yo acá en la función estoy trabajando con enteros. Y el entero tiene hasta 65.535. Se puede guardar. Si quisiera guardar más elementos que eso, tendría que definir y definir estas variables de otro tipo. Ya ahí no puedo usar. ¿Estamos? Entonces, bueno, defino rod histórico, que se va a llamar así, y entonces digo, bueno, mostrarme rod histórico, ¿sí? Le paso rod histórico, y lo que le paso acá es 500. Lo mismo que le pasé acá. Acá también se podría definir una constante acá arriba que diga paginación o no sé, cantidad de carga, como ustedes quieran, ¿sí? Lo puedo definir acá arriba. Entonces, defino cantidad histórico, ¿sí? Y acá voy a definir 500. ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad de veces que ese arreglo entra. Sí, Jorge. Perdón, Raúl. La dejaste picando, para explicar algo. Sí. Ahí parecería que estamos derrochando espacio, ¿no es cierto? Porque si no cargamos los 100 en cada etapa, estamos después cargando como si estuviera completo. Entonces, hay varias posibilidades para solucionar eso y que nuestro programa sea más eficiente en cuanto a los espacios ocupados en el archivo. Una sería usar otro archivo o bien un espacio en este mismo archivo que nos indique y vaya actualizándose la cantidad de registros que tenemos en cada uso que hacemos del archivo. Y la otra sería localizar memoria en forma dinámica, es decir, no definirlo desde el principio, esos 500, sino ir ampliando el vector a medida que lo necesitemos. Pero eso es ya un tema del año que viene, que lo van a ver en segundo. No sé si fui claro para esto. Profe, Sí. esto también hay que tenerlo en cuenta para para el último TP. Para el último, no te escuché. En el último trabajo práctico, porque viste que en el segundo programa hay que cargar también datos como si se hubieran guardado varios días de información. Sí, no varios días, es toda una tirada, pero no me parece que sea justamente aplicable a lo del TP. Después, si querés, lo charlamos durante las preguntas. Dale. Bien. Buenísimo. Sí, eso último, la carga dinámica de variables dinámicas es el tema de punteros, ¿sí? Lo van a ver con más detenimiento el año que viene, ¿sí? Bien. Bueno, entonces paso esto ahora a esta función mostrar archivo, ¿sí? Pero claro, si yo en este mostrar archivo voy a leer desde el archivo y voy a guardar toda la información en un arreglo, ese arreglo lo tengo que vaciar antes, ¿sí? Como me decía alguien por ahí. Pero ya no tengo que vaciar ROD, sino que lo que tengo que vaciar es ROD histórico. Creo que le habíamos llamado así, ¿no? Sí, está. Y la cantidad sería cantidad histórico, ¿sí? Ahí funcionaría. Una cosa, ¿sí?
que nos podemos dar cuenta acá es que cada vez que voy a leer un archivo, vacío el arreglo antes, ¿sí? Fíjense que acá también, cuando iba a cargar esto, vaciaba el arreglo antes. ¿Está? Bueno, cada vez que voy a cargar datos en un arreglo, lo vacío antes. Entonces, también puedo hacer lo siguiente, fíjense. En carga, ¿sí? En carga, me copio esto y lo pongo adentro de carga. ¿Sí? ¿Dónde está carga? Acá. Entonces, por acá puedo llamar a esta función, ahora que ya sabemos cómo llamar una función a otra función, vacío el arreglo, ¿sí? Acá can ya no se llama, acá se llama cantidad, y roll no se llama, sino que se llama R. Ese es el arreglo que tengo acá, ¿sí? Entonces, lo llamo desde acá, ¿sí? Y desde acá lo borro, ¿sí? Entonces llamo a esta función y esa función se carga primero de borrar el arreglo, vaciar el arreglo, y después de cargarlo, ¿sí? Lo mismo puedo hacer acá. En este mostrar archivo, ¿sí? Puedo vaciar el arreglo adentro, ¿está? De mostrar el archivo, ¿sí? En este archivo, bueno, habíamos dicho, yo paso estos parámetros y lo que va a hacer es leer todos los datos e ir cargándolo en este nuevo vector, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, les dejo de tarea para que hagan, así nos queda tiempo para ver las dudas, para que hagan esta función, ¿sí? Recuerden meter esta función adentro, ¿sí? De mostrar el archivo. Y lo que tiene que hacer ese archivo, bueno, es ir, leer todo el archivo y cargarlo en este nuevo vector. ¿Está? Bueno, Bueno. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, pasamos a las dudas que tenían, ¿te parece, Jorge? Sí, como quieran. Algunas yo creo que ya fueron resueltas durante la charla. Pero bueno, voy a hacer referencia a los dos correos que tengo abiertos. Uno es de Lucía Forni, que el compila, no le tira errores, pero le da problemas con el tipo de caracteres, con el tipo de variable. Lucía, ¿está por ahí? Sí, estoy en la clase. ¿Lucía? No, no está. Sí, está. Está, pero no está. Ah, no tiene micrófono. Lucía dice que no le anda el micrófono. Ok. A mí recién me desconectó, perdón, internet está inestable y me desconecta. Sí, Lucía, fíjate que en el programa que me enviaste, vos estás pidiendo datos con getS. Acordate que la S de getS hace referencia a strings. Entonces no podés pedir ahí una variable tipo entero. Ese sería el problema que estás teniendo. No sé si te queda claro. Escribímelo en el chat. Bueno. La otra consulta que tengo es de Mariano Salinas. ¿Está por ahí, Mariano? Sí. Ahí estoy en clase con electrónica y estoy continuamente con un mensajito en pantalla que dice su conexión es inestable, su conexión es inestable. Es lo único que está encendido. ¿Silvia? Ahí la silencié. Ah, bien. Bueno. Ahí le escribo. Me da que hogar es broma, pero... sigo entonces con Mariano. Mariano, me decís que tenés problemas al leer los
el archivo. No termino de entenderme, no encontré el fuente que me hayas enviado. ¿Podés explicarlo un poquito mejor? Mariano, ¿estás? Sesiones de Hola, profe. Estaba. Sí, perdón. Me paré justo para ir al baño y bueno, me No te habló hagas mi problema. familia, pero no pasa nada. El tema es, no termino de entender bien tu pregunta, pero me parece que hace referencia, como dijimos hace un rato, a la mezcla de datos y títulos y formatos en el programa. ¿Podés explicarlo mejor? ¿Cuál es tu consulta? Ah, sí, lo que no había entendido era al momento, porque yo había hecho la suba de datos en el archivo, lo había hecho con títulos y todo eso, y no sabía cómo bajar los caracteres además de los valores, las temperaturas, los títulos de temperatura, hora, fecha, no sabía cómo imprimirlo en la pantalla del programa. No sabía cómo leer esos valores, esos caracteres del archivo TXT e imprimirlo en la pantalla del programa. Está bien, entonces quedó resuelto con lo que dijimos hace un rato, no mezclar datos y formatos en el archivo, ¿verdad? A menos que se trate de un archivo de log. Como dijo Raúl, los archivos de log sirven para investigar de mano de los programadores qué es lo que pudo haber salido mal en algún momento, sin necesidad de hacer todo un sistema de cómputo para mostrar un archivo de log. ¿Sí? Si logras eso, separar lo que es formato de lo que es datos, recuerden, para todo va esto, ¿no? Normalmente se lee tal como se grabó el archivo, con el mismo formato, entonces no van a tener problemas. ¿Hay otra consulta? Había yo uno que tengo hicieron otra. hace un momento. Sí, Agustín. Tengo una consulta con el tema de las temperaturas. Tengo que ingresar las temperaturas, es decir, 7 o más de 15, o menos de 15, cuando baja digamos, la temperatura y así, o en cada sector de colores, que sería del rango. No sé si se me entiende bien. Sí, son entre 7 y 15 datos por cada color, digamos, y por cada tramo, porque pasa varias veces por cada color. Entonces lo tengo mal. ¿Sí? Sí, yo había... tratando de imitar con valores, es decir, poner puntitos en la curva e ir dándole valor y después cargarlos en un archivo. Listo. Sí, yo había entendido que cuando bajaba la curva le tenían que agregar 7 valores de descenso. Después de ahí 7 valores cuando está en la parte roja, otra vez en la parte verde 7, en la amarilla otros 7, 7 y 7 y así. Sí, como pero que mínimo. estén siempre dentro de eso, del rango de amarillo, el rango Sí, rojo. eso. Eso sí, entonces, listo. ¿Está? Bueno. Sí, y otra consulta tengo, en el programa 2 de el C. Cuando pide las temperaturas que estén en los rangos de 0 a 975, A tiene a 975, pero B también tiene a 975. Suponete que ahí está el valor 975. ¿En cuál va? ¿En el A o en el B? Vos decidilo, no hay problema, pero mantenelo en todo el programa. Sí. Listo. Bien. Jorge, Este yo es un tengo otra tema duda. interesante, ¿sí? La computadora no tiene que tener dobles opciones. El programa no tiene que tener dobles opciones, tiene que tener una sola. Sí, Marco, estabas por decir algo, me pareció. Sí, yo quería preguntar por el tema de los archivos TXT para ver si me quedó claro. Son tres, sería el de tempe.txt, el de archivo.txt y el resumen TXT. En el de tempe.txt, ahí irían lo que son los valores de fecha, año, mes, todo eso y temperatura. Y en el de archivo
irían solamente las temperaturas, ¿no es cierto? ¿O estoy errado? Me parece que no, pero no tengo abierto acá el Claro, yo no lo tengo a mano tampoco. documento. Pero dame un segundito, lo abrimos. Está lento el Windows. Bueno, a ver. ¿Puedo compartir, Raúl? Sí, cómo no, Jorge. ¿Se alcanza a ver? Ahí está viniendo. ¿En qué parte era tu duda? En cuanto a los 3 archivos era, Jorge. Acá hago referencia a un archivo. Acá hago referencia a otro. Pero este es el mismo que este. No sé a cuál te referís como tercer archivo. El de Claro, arriba, me parece, yo me refiero Jorge. el de arriba, el de que dice Tempe, digamos. Más arriba, más arriba. Ahí, Tempe TXT. Ah, está. Ahí. Sí, debería ser el mismo que este. Ah, bueno, listo. Ahí me quedó más Y ahí claro. me equivoqué yo. Gracias. En realidad acá debió decir Tempe o datos acá. Claro, porque yo en el programa estaba por armar 2 archivos, porque como tenían nombre distinto, iba a armar 2, y uno que dijera todo y el otro solo las temperaturas. Así que bueno, hago todo en uno. Así que bueno, mejor. Disculpas por el error, pero sí, tenés razón. Claro, profe, yo por eso hice 2 archivos. Uno que me guarde la estructura y Ahora el te otro que entiendo me tu guarde. pregunta, claro. Ah, Sí, está clarísimo. bien. No me di cuenta tampoco de eso. Sí. Una vez que tiré el título, después seguí mirando acá y yo no lo miré nunca más. Error mío. Sí. Bueno, y después tengo otra duda que es un poco más sencilla, digamos, de responder por ahí. Para pasar, digamos, de los datos de archivo al programa 2, digamos, que los tiene que leer, ¿lo haría con un scanf o de otra forma? Perdón. Vos ya No sé tenés si se me cargados los entendió. datos del programa Claro, 1. ¿Y qué querés claro. hacer? Yo ya tendría los datos del programa 1 y lo que quiero hacer es, digamos, leerlos en el programa 2, para poder usar esos datos para todo lo que me pide el programa 2. No sé si me explico, digamos. No alcanzo a O sea, entenderte. con el Para eso programa tengo que 2, responder los ítems acá que te pide el menú. Disculpame, Marcos, no sé si Marco era el que está hablando. ¿Vos estás diciendo cómo pasar el archivo de un programa al otro? claro, algo así. Ah, no tenés que pasar nada. Vos del programa 1 escribiste un archivo y ya está. Ya terminó el programa Ah, 1. El programa 2 lo lees. No tenés que pasar nada. Para ser claro, bueno. el programa 1 es solamente para que no tengan que estar cargando datos cada vez que quieran probarlo. Ese es el tema. Entonces, prepara el juego de datos y nada más. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Mejor.
Bueno, Entonces no nos rompemos tanto la cabeza en la verificación de la fecha del 29 de febrero, porque si ando... querés no lo hagás, pero conviene como, ¿cómo se llama esto? Sería como una buena práctica de programación, ¿sí? Porque si ¿Puedo hacer una última pregunta sin ser tan cargoso? por ahora no las cobramos, así que podés. Última pregunta, bueno, en el programa 1, yo al principio tenía un poco de duda porque dice que la máquina cada 10 minutos lee la temperatura, entonces yo no sabía si armar, digamos, por estructura, pidiendo cada vez que mide una temperatura, pedir hora, día, fecha, año, o pedir todas las temperaturas y después pedir fecha, día, hora y año. No sé qué formato ustedes querrán que lo hagamos. No, no importa, eso va a ser, si querés simular vos que estás ingresando cada 10 minutos, hacelo, no hay problema. Bueno, listo, listo. La idea es que vayan siguiendo este formato, ¿sí? Es decir, acá puedo decir, y más o menos tengo 980, acá tengo 982, 983, 982, 981, 975, acá tendré 970, ¿se entiende? Y vayan inventando todos estos datos, simulando que van siguiendo esta curva. ¿Y cuántos datos pongo? Y entre 7 y 15 en esta zona, entre 7 y 15 en esta zona, entre 7 y 15 en esta zona, así. Sí, por ahí también tuve consultas sobre eso. No es en tiempo de diseño, por decirlo, o en el código que tienen que poner esos datos, ¿sí? Si quieren lo pueden poner ahí, pero no tienen que validar nada nada de esos 7 datos o 15 en el programa principal, ¿sí? No. Lo que tienen que hacer es un programa que lea datos y nada más. Después nosotros cuando lo corremos vamos a tener en cuenta de cargar 7 valores que estén por arriba de 975, ¿sí? Y abajo de 990 para estar en la franja verde. Después, ¿sí? Perdóname, solamente Raúl, cuando ni corramos. siquiera eso, nosotros no lo vamos a cargar. Fíjense que tienen que enviarnos el programa, el archivo de datos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar sobre el programa 2 y revisar el programa 1, pero vamos a probar el programa 2. ¿Está? Entonces, ustedes cuando suban el trabajo tienen que subir los 2 programas y los datos. ¿Sí? Yo no quiero estar cargando 7 por 10, 70 datos de año, 70 datos de mes. ¿Está? Entonces, lo mejor es que ustedes me manden el archivo de datos. ¿Por qué? Porque tiene otra ventaja, digamos, yo voy a poder entender cómo están puestos los datos cuando usaron este programa y ver si hay errores al verlo, al analizarlo con este otro. ¿Se entiende? Pero como dice Raúl, este programa es solamente para cargar datos. No hace falta. Si quieren ponerlo, mejor. Así van tomando experiencia con la validación del ingreso de datos. Pero acá lo importante es que generen el archivo ¿sí? Que vamos a usar en este otro programa. Y le propongo que sea lo primero que hagan para cuando empiecen a trabajar con este otro, ya tienen generado un archivo. Y si quieren un consejo, después de hacerlo, hagan una copia. Porque no va a faltar un momento en que se borre. ¿Sí? Y se van a enojar con ustedes mismos y con nosotros si se borra el archivo y tienen que volver a cargar todo el juego de datos. ¿Se entiende? Profe, Diga. entonces si le decimos al usuario en el programa 1 que ingrese 7 números, 7 temperaturas, está bien.
Ni siquiera. No tenés que decirle que ingrese 7 temperaturas. La cargamos nosotros. Cargás vos la cantidad que quieras y cuando quieras dejás de cargar en ese rango y pasás Claro, al no, otro. ningún condicional, nada de eso. No. No hace falta. Yo lo que te pido es que generes el archivo. Claro, que haya los datos, que estén los datos ahí. Exacto. Si como práctica de programación querés hacerlo, mejor, te va a venir bien. Te aseguro que no te va a faltar, que no va a ser en vano la práctica que hagas. Claro, es parecido al primer programa que nos enseñaron, que directamente ya estaban los datos ya listos ahí. Claro. ¿Se entiende la función de ese primer programa? No se olviden de aplicar todo lo que Raúl le estuvo dando en estas últimas 3 clases, en este archivo que fue haciendo, porque todo esto que le dio se aplica en el trabajo práctico y obviamente va a aparecer en el papel, ¿sí? Pero fíjense bien y aprovechen las formas que utiliza Raúl para pasar datos de una función a la otra, para grabar datos en el archivo, para validar la información. Toda esa es información que les va a servir para hacer el TP. ¿Sí? Hay otra pregunta de fechas. Las fechas, como dijo Raúl, es un dolor de cabeza para todos. Ustedes saben lo que es un año bisiesto, un año que tiene un día de más, el 29 de febrero. Pero resulta que no es cada 4 años tampoco. Cuando el número de años se divide por 400, ahí sí corresponde un año bisiesto, si no, no. Es decir, 2000 fue un año bisiesto, pero 1900 no, pese a que es divisible por 4. Y hay un montón de problemas con las fechas. Entonces, ¿qué hace los sistemas operativos en general? Miden en segundos desde una fecha determinada en adelante. Eso ayuda bastante, pero también sigue teniendo sus problemas. Cuando hay cambio de horario entre verano e invierno, que acá no se usa, pero en Estados Unidos, en Europa, o bien que hay cambio de uso horario dependiendo de la parte del país, ¿sí? Todo esto se multiplica por 20 los dolores de cabeza. Entonces vamos a tratar de hacer algún ejemplo como para que lo tengan, y lo vamos a charlar durante la clase que viene, así medio rapidito. Hay toda una estructura de tiempos para manejar en el lenguaje C que ayuda bastante, pero igual sigue siendo una cosa muy, muy problemática para moverse. ¿Hay más preguntas? Sí, profe, yo tengo una más. Dale, ¿quién es? En el Word dice que hay que pedir la temperatura y la fecha, que sería el año, el mes, el día y la hora. Cada vez que pide una temperatura, ¿le tengo que volver a pedir el año, el mes y el día? Como vos quieras. A mí lo que me interesa es que en el archivo estén los datos, para poder analizarlo después. Ah, bueno, listo. Gracias. Todavía siguen siendo gratis, aprovechen las preguntas. ¿No hay más? Vamos a ver si para la clase que viene preparamos un ejemplo de fechas. Así vemos este tema. Bueno. Chicos, si bien no les tocó y no les va a tocar, es bueno que por ahí revisen o se fijen, porque los problemas de fecha siempre son terribles para todos. O sea, no por nada en los lenguajes de programación el formato fecha no existe, ¿no? Eso es lo que yo siempre les digo. Si vas a trabajar con Excel, fíjate que Excel te maneja la fecha, pero hasta ahí, y el formato fecha en realidad es un engendro, no existe.
pero yo quisiera que ustedes se fijen, y ahí Jorge se ríe porque ya se la debe venir, que investiguen qué pasó en el año 1900, cuando pasamos de 1999 a 2000. Que ese fue un trabajito que a nosotros nos tocó, que a ustedes no les va a tocar, porque hasta que lleguen al año, no sé. En 2038 2100. le va a tocar, Silvia. ¿Eh? En 2038 le va a tocar. ¿Por qué? Recuerden este profeta. Ah, tenés razón. Bueno, a ver, que averigüen por qué, pero realmente trabajar con años es complicado. Tenés razón, Jorge. Revisen porque realmente cuando hay un problema por ahí que habla de camiones que entran al puerto, que entran, descargan material y salen. Y una de las cosas que se pide es averiguar el tiempo promedio que permanece el camión dentro de la planta o que tarda el camión en descargar. Y parece una pavada. Pero empiecen a ver qué es lo que pasa si el camión entra a las 11:30 de la noche y sale al otro día a la 1. Y qué casualidad que sea, qué sé yo, no sé, un 31 de mayo y sale el 1 de junio. Y ni qué decir si al tipo se le da por entrar el 30 de enero a las 10 de la noche y el 31 es feriado, lo agarra adentro y sale el 1 de enero del otro año. Está bien, entonces ese tipo de cosas mírenlo porque por una pavada de almacenamiento de datos y horario puede salir un error muy grave. ¿Sí? Perdón que me meta, pero se entendió, me parece. Sí. Sí, hay mucho trabajo entre medio con el tema de la fecha, es complicadísimo. Y bueno, especialmente la gente que le toque trabajar con un GPS, se va a querer agarrar la cabeza cuando tenga que analizar datos. ¿Por qué? Porque los GPS tienen una corrección de hora, incluyendo el tema relativista, la teoría de la relatividad. Que según la velocidad que van, según la altura, la aceleración que están recibiendo, tienen que estar haciendo correcciones. Así que imagínense lo importante que es el tema de fechas y horas. ¿Más preguntas? Sí. Y eso para cuando están haciendo un GPS para movimiento en tierra y otra cosa es un GPS para movimiento en el aire. Pueden hacer venir abajo un avión. Así que a veces es complicado. Tal cual. No estamos diciendo nada descabellado. Puede que a cualquiera de ustedes le toque trabajar con ese tipo de información. No somos extraterrestres y sin embargo no nos ha tocado alguna vez estar viendo ese tipo de temas. Un ejemplo, el seguimiento que se hace a las locomotoras dentro de la planta de Siderar. ¿Sí? Se están tomando datos de GPS para poder posicionarla, saber dónde está una máquina dentro de la planta. Como para que tengan referencia, con los GPS comerciales se puede llegar a distinguir hasta un grado de precisión del milímetro. Y podemos ver la velocidad a la que va el tren, el convoy y todo. Así que imagínense que el grado de aplicación que tiene hoy en día no es solamente reservado para un grupo muy, muy chiquito, sino más bien para muchísimas personas hoy se aplica estas cosas. Yo me jugaría a que por lo menos uno de esta clase el día de mañana va a trabajar con eso. Con algo referente a eso. Sí. Yo me animaría a decir, son 20, bueno, estamos hablando de, diría, 4. Pero bueno. Sí. Vos sabés que yo apuesto a que más, porque fíjate que ahora lo normal es que te digan active el GPS del celular, o sea, todo lo que sea, no sé, seguimiento, por ejemplo, seguimiento de transportes en ruta, atención de, qué sé yo,
de droguería, farmacia, o sea, seguimiento de fármacos, seguimientos de envío, Sí, el contador control de de pasos que tenés en el personal. reloj, el contador de pasos que tenés en el reloj, hay un Claro, montón de cualquier cosa que aplicaciones que tenga lo que ver, hacen. claro, cualquier cosa que tenga que ver con movimiento, trabaja con GPS ahora. Fíjense que es tan sencillo levantarlo en el celular que seguramente se lo van a tener que hacer controlar, para algo se pone. ¿Más preguntas? Relativas al programa, relativas al programa de Raúl, quiero decir, relativas al trabajo práctico.